¿Qué pasa en TMB? La sucesión de informaciones publicadas por distintos medios sobre Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, dibuja un mismo relato de fondo. Una empresa pública clave, sacudida por denuncias de acoso laboral, presuntas represalias contra quien investiga, advertencias de la oficina antifraude y un clima de miedo entre parte de la plantilla. A continuación, se exponen 12 titulares. Despedida por acoso muy grave, la alto cargo de Transportes de Barcelona encargada de buen gobierno. 7 de noviembre de 2024. Oca Diario. Informa que una alto cargo de TMB fue despedida por un supuesto acoso muy grave a un subordinado. El medio presenta el cese como una decisión disciplinaria justificada y destaca su responsabilidad en áreas de buen gobierno. No menciona en detalle las denuncias previas de la directiva ni la intervención de antifraude, ofreciendo una versión alineada con la posición de la empresa. Un juzgado investiga a directivos de TMB por una querella de acoso laboral de una extrabajadora. 26 de enero de 2026. El Mundo. Recoge las querellas por acoso laboral contra varios directivos de TMB y el creciente malestar interno por la gestión de la empresa pública. El artículo sitúa el caso en un contexto de crisis reputacional para TMB y para las administraciones que la supervisan, destacando la acumulación de denuncias, investigaciones judiciales y tensiones laborales. Investigados por acoso laboral 3 altos cargos de TMB. 26 de enero de 2026. Ara.cat. 3 altos cargos de TMB pasan a estar investigados por presunto acoso laboral a una trabajadora que denunció trato degradante y aislamiento. El caso se judicializa tras meses de conflicto interno y abre un nuevo frente para la dirección de la empresa pública. TMB niega las acusaciones. Investigación al consejero delegado de TMB por presunto acoso laboral. 27 de enero de 2026. Tot Barcelona. La justicia abre una investigación por presunto acoso laboral contra el consejero delegado de TMB y otros directivos tras la denuncia de una trabajadora que afirma haber sufrido trato degradante y presiones. El caso se suma a otros conflictos internos y agrava la crisis laboral y reputacional dentro de la empresa pública. Una exjefa de TMB acusa ante la jueza a directivos de la entidad de presiones e injerencias por un caso de acoso laboral. 4 de febrero de 2026, El Periódico. Una exjefa de cumplimiento normativo de TMB declara ante la jueza que fue presionada y despedida tras investigar un caso de acoso que implicaba a altos cargos. La magistrada cita como imputados al consejero delegado, a la directora de Recursos Humanos y al director jurídico. La denunciante sostiene que su despido fue una represalia, mientras TMB lo atribuye a quejas internas sobre su gestión. Antifraude propone sancionar a un directivo de TMB por tener al descubierto datos confidenciales de sus empleados. 4 de febrero de 2026. Eldiario.es. La Oficina Antifraude detecta que TMB mantuvo datos médicos y personales muy sensibles de empleados accesibles para miles de trabajadores. Propone sancionar al directivo responsable y frena el intento de TMB de despedir a la empleada que denunció los hechos, a la que considera alertadora protegida. El caso revela graves fallos en la gestión interna de información confidencial. La justicia investiga a otros 2 directivos de TMB tras una segunda querella por acoso laboral a una empleada. 17 de febrero de 2026. Eldiario.es. Una segunda trabajadora de TMB presenta una querella por acoso laboral contra varios directivos, denunciando aislamiento, pérdida de funciones y graves consecuencias para su salud. La justicia abre investigación y cita a los responsables. La empleada aporta informes médicos que acreditan daño psicológico. TMB niega las acusaciones y atribuye el conflicto a discrepancias internas. La exdirectiva de TMB que denuncia acoso de la cúpula. Hay trabajadores que tienen miedo. 4 de marzo de 2026. Ara.cat. Una exdirectiva de TMB denuncia haber sufrido acoso y represalias por parte de la cúpula tras investigar irregularidades internas. Afirma que su despido generó miedo entre la plantilla, donde muchos trabajadores temen denunciar. Sostiene que su caso evidencia un clima laboral deteriorado y una dirección que intenta silenciar las investigaciones internas. Una exdirectiva de TMB alerta del miedo, en la plantilla, tras ser destituida por investigar un caso de acoso. 4 de marzo de 2026. Metrópoli abierta.
La exresponsable de cumplimiento normativo de TMB, destituida tras investigar un caso de acoso que afectaba a altos cargos, denuncia que su cese ha generado miedo entre la plantilla y que los canales internos no protegen a quienes denuncian. Afirma que su despido fue una represalia, mientras TMB sostiene que actuó por motivos disciplinarios. La jefa de TMB despedida por investigar un caso de acoso, sabía que me echarían, pero no de manera tan cruel. 4 de marzo de 2026. El diario.es, la exjefa de cumplimiento normativo de TMB afirma que fue despedida como represalia por investigar un caso de acoso que afectaba a altos cargos. Relata que sufrió presiones, aislamiento y descrédito interno y que su despido fue especialmente duro. TMB sostiene que actuó por quejas internas sobre su gestión, mientras Antifraude la reconoce como alertadora protegida. Empleados de TMB denuncian acoso laboral de la exjefa cesada por investigar a la cúpula. 10 de marzo de 2026. Metrópoli abierta. Varios trabajadores de TMB acusan a la exjefa de cumplimiento normativo, cesada tras investigar a la cúpula, de haber ejercido acoso laboral sobre ellos. La noticia recoge esta versión interna, que contrasta con la de la propia directiva, quien sostiene que fue víctima de represalias por investigar irregularidades. El caso refleja un conflicto cruzado de acusaciones dentro de la empresa pública. Antifraude propone sancionar a un directivo de TMB por tener al descubierto datos confidenciales de sus empleados. 14 de abril de 2026. El diario.es. La oficina antifraude detecta que TMB almacenó y permitió el acceso interno a datos médicos y personales muy sensibles de empleados. Propone sancionar al directivo responsable y protege a la trabajadora que denunció los hechos, considerándola alertadora. El caso revela un grave fallo en la gestión de información confidencial dentro de la empresa pública. Las 12 noticias dibujan un escenario de crisis profunda en TMB, que denotan conflictos laborales graves, tensiones entre órganos de control y dirección, denuncias de represalias, investigaciones judiciales, intervención de antifraude y un clima interno marcado por el miedo y la desconfianza. Es un problema estructural que afecta a la gobernanza, la cultura organizativa y la credibilidad de la empresa pública. Confiamos que la justicia y bienestar laboral ofrezcan un ambiente sano. No al acoso y pobreza laboral.